ofrecemos disculpas por las fallas técnicas que hemos tenido. Como se pueden dar cuenta, pues yo también tengo un problema de vías respiratorias, pero bueno, ya estamos aquí de regreso. Vamos a retomar el tema. Les recordamos la Fundación del Figura y hoy estaremos hablando del papel que juega el QVP en la atención del lupus, diagnóstico y seguimiento de la enfermedad. Les comentaba que, bueno, el lupus es una enfermedad autoinmune, crónica, multisistémica, en la que el sistema inmune, por error, ataca células sanas de tejidos y órganos. Este trabajo en el diagnóstico del lupus es un trabajo en conjunto con la clínica y con el laboratorio. El especialista que se encarga de diagnosticar esta enfermedad es el médico reumatólogo. Lamentablemente, en este momento, bueno, en el país solamente tenemos 1,100 reumatólogos, se acaban de graduar 1,100 más, tenemos 1,200. Este es el único especialista, médico especialista, que nos puede dar un diagnóstico de lupus. ¿Y por qué es clave? El, el, el paciente, el diagnóstico de laboratorio. Se dice que el 70% de los criterios, por favor, la siguiente. Se dice que el 70% de los criterios para diagnosticar el lupus se hace a través del laboratorio y se hace a través de pruebas serológicas y algunos otros pruebas que se hacen para que el médico solicita, el médico reumatólogo se solicita. El lupus no se diagnostica con una sola prueba. Necesita varios criterios, no solo la clínica, sino dentro de las pruebas de laboratorio que les voy a mostrar a continuación. Las pruebas inmunológicas. Las pruebas inmunológicas, la más conocida y la más utilizada es la prueba ANA, es anticuerpos antinucleares. Esta es una prueba que tiene una sensibilidad de un 95%. ¿Y qué es esto? Es una prueba en la cual se mide o se titula o se indica cuál es la presencia de anticuerpos antinucleares. ¿Esto qué es? Anticuerpos que atacan los núcleos de las células sanas. En el 95% de los casos de lupus, de que da positiva es lupus. No es una prueba contundente, pero bueno, es una prueba que realmente nos ayuda exclusivamente para el diagnóstico. Otra prueba, que también es una prueba inmunológica, es la prueba anti-DNA o de doble cadena. Esta es un poco más específica con relación de lupus, pero esta se correlaciona un poco más con problemas de nefritis lúpica, con problemas donde ya hay un daño renal en el paciente. Y algo muy importante en la prueba de anti-DNA de doble cadena es que se da positiva cuando el lupus es activo. Una prueba que también es muy específica, otra de las pruebas inmunológicas para el diagnóstico del lupus es la anti-Smith. Esta prueba Smith o anti-Smith es 100% específica para lupus, pero el problema o la causa por la cual no se manifiesta como una prueba específica para el diagnóstico de lupus es porque no se presenta en todos los pacientes. Recordemos que el lupus es una enfermedad que tiene 1,000 caras. Se le dice que es una enfermedad de las 1,000 caras porque no todos los pacientes tienen los mismos síntomas y en algunos casos se presentan unos anticuerpos, otros anticuerpos o proteínas que en otros casos no se dan. Por eso es que la prueba anti-Smith, aunque es específica para el 100% de los casos de lupus, no se toma como una prueba diagnóstica porque no se presenta en todos los pacientes. Otras pruebas inmunológicas que se utilizan o que se buscan en el laboratorio es el anti-Ro y el antígenos. Estos son antígenos anti-Ro y anti-Lo. Perdón. Estos antígenos
son asociados o son específicos para el lupus cutáneo, o bien cuando tenemos mujeres, yo les comentaba al principio de la transmisión que el 9 de cada 10 personas con lupus son mujeres. Y bueno, se ha encontrado que el anti-RO y el anti-LA, estos antígenos, pueden atravesar la barrera placentaria. Por eso es muy importante que en personas o en mujeres que estén gestando, que quieran ser madres, que tienen lupus, sean monitoreados estos antígenos que no se encuentren en la sangre cuando la mamá está pues gestando el niño. El anti-RP, esta es una riboproteína que también se puede ser positiva para lupus. La diferencia o lo que hace que esta prueba no sea diagnóstica es porque también se puede encontrar en enfermedades mixtas del tejido conjuntivo. No son específicas. Entonces, en las pruebas inmunológicas, las pruebas que normalmente se hacen o que normalmente pide el médico al laboratorio es la prueba de anticuerpos antinucleares, que es la más usada, tiene una sensibilidad del 95%, la prueba anti-DNA de doble cadena, que es específico y es donde al paciente ya tiene daño renal. Recordemos que lamentablemente el diagnóstico de esta enfermedad puede tardar de 1 a 6 años. La siguiente. Otra prueba que normalmente solicita el laboratorio, el médico al laboratorio, es una prueba de complemento sérico. El termómetro de lupus le llaman. ¿Qué es el complemento? El complemento es un sistema que complementa, es un sistema inmune que complementa la defensa del organismo. Y está formado aproximadamente por 30 proteínas que están circulando, que están en la sangre, eh, ayudando al sistema inmune. Pero bueno, cuando se encuentran con patógenos, ¿qué hacen? Bueno, atacan a este patógeno, o en este caso, a estos anticuerpos que ya les habíamos comentado, el ANA o el anti-DNA de doble cadena, el anti-LO, el anti-LO o el anti-RA. ¿Qué hace? Bueno, pues los ataca y entonces se consumen estas proteínas o estos complementos y se dice que es una relación indirecta porque, aunque es específica para el lupus, quiere decir, si encontramos nosotros C4 y C3 en, en, en que están bajos, quiere decir que el lupus está activo. Y si encontramos en C3 y C4 en lecturas normales, quiere decir que el lupus está inactivo, pero son específicos. C3 y C4 es uno de los exámenes que hace o que tiene el laboratorio para el diagnóstico de lupus. Complementos C3 y C4. También no solamente sirve para el saber que el lupus está activo o no está activo, también sirve para saber si el tratamiento está funcionando. Les decía que a mayor lectura de C3 y C4 en sangre, los complementos C3 y C4, quiere decir que el lupus está inactivo. A menor concentración de C3 y C4, quiere decir que el lupus está activo. Cuando los médicos empiezan con tratamiento sobre el lupus, el C3 y C4 ayudan a saber si el tratamiento que se le está indicando al paciente está funcionando adecuadamente. La siguiente. Perdón. Algunos pacientes con lupus también pueden producir anticuerpos antifosfolípidos. Recordemos que las membranas celulares están formadas por proteínas y fosfolípidos. ¿Qué sucede? Cuando se forman estos anticuerpos antifosfolípidos, se ataca a estas membranas y aumenta el riesgo de coágulos. ¿Qué es lo que busca el químico del laboratorio en la prueba de
antifosfolípidos, anticuerpos antifosfolípidos, anticoagulante lúpico, anticardiolipinas, anti-beta 2 y glicoproteína 1. Esta prueba puede ser determinante, pero se tiene que presentar o repetir a las 12 semanas. La siguiente. Ay, Dios mío. Otra prueba que normalmente solicita el médico reumatólogo en el laboratorio es una prueba que se llama biometría hemática. La biometría hemática es una prueba de laboratorio donde se miden las características, la función de las células sanguíneas. Las células sanguíneas, ustedes recordarán, es glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. ¿Qué sucede en el lupus? Recordemos que los antígenos o anticuerpos que se producen en el organismo de un paciente con enfermedades autoinmunes disminuyen el número de estas células porque ataca a los núcleos o bien puede atacar a la información genética, el DNA de doble cadena. ¿Qué sucede? Normalmente cuando el paciente está en lupus activo, se presenta una anemia. ¿Qué es una anemia? Es la destrucción o la baja de glóbulos rojos. Algo importante de la anemia que presenta el paciente con lupus es que su forma y su color son normocíticas y normocrómicas. Eso se dice, quiere decir que los eritrocitos no pierden ni su forma ni su color, a diferencia de otras anemias que se pueden dar por otras causas. Otra otra lectura que nos puede hablar de un lupus activo es la leucopenia, que son los glóbulos blancos, lectura baja de glóbulos blancos. Y bueno, quiere decir que el cuerpo se está atacando sus propias defensas. Recordemos que los eritrocitos son eosinófilos, basófilos, neutrófilos, monocitos y linfocitos. Y los linfocitos se dividen en linfocito T y linfocito B. Estos linfocitos actúan en el sistema inmune directamente. Y bueno, es muy común que se presente linfopenia, una lectura específica del baja de linfocitos en sangre. Y la trombocitopenia. La trombocitopenia es una baja de plaquetas. ¿Y qué sucede con esto? Bueno, cuando nosotros tenemos plaquetas bajas o una lectura baja de plaquetas, hay un riesgo muy elevado de sangrado, que es una prueba clave. Todas estas pruebas que yo les estoy mostrando, normalmente es un paquete de pruebas que el médico reumatólogo solicita para poder diagnosticar el lupus. La biometría hemática completa se tiene que medir comportamiento, función de todas las células sanguíneas. Y bueno, les decía, por ejemplo, que en glóbulos rojos bajos hay una prueba específica que se llama la prueba de Coombs. Esta prueba de Coombs mide, puede ser de dos tipos, directa o indirecta. ¿Y qué es lo que mide la prueba de Coombs? La prueba de Coombs mide, la directa, mide la presencia de estos anticuerpos en el cuerpo del eritrocito. Y la prueba de Coombs indirecta mide la presencia de estos anticuerpos, pero en el suelo. Son pruebas que nos ayudan a dar un diagnóstico de un lupus activo en el paciente que estamos nosotros pues trabajando. La siguiente. Otro de las pruebas que el médico solicita, el médico reumatólogo solicita en un laboratorio, son las pruebas de orina, pruebas de el EGO, es examen general de orina. Y en este examen, nosotros vemos la función o el funcionamiento del riñón. ¿Qué sucede? En el examen general de orina, nosotros lo dividimos en tres fases o en tres etapas.
fase física, fase química y microscópica. Perdón. En la fase física nosotros podemos ver color, densidad, claridad, turbidez de la orina. En la fase química nosotros ponemos una cinta que mide y que detecta el pH, presencia de azúcar, presencia de glóbulos rojos o sangre, presencia de proteínas. Y la microscópica, en donde nosotros en el sedimento de la orina podemos ver o encontrar cilindros, células. Y bueno, ¿qué sucede? Cuando se ve alterada la función del riñón y tenemos un paciente con lupus, normalmente se dice que bueno, el riñón es uno de los órganos que más se afecta en el lupus. Se tiene una estadística más o menos clara en el que se dice que hasta la mitad de los pacientes que tienen lupus pueden tener un daño renal. El riñón, recordarán que es el órgano que filtra la sangre. Nos elimina productos de desecho, pero además nos ayuda a tener una homeostasis, un equilibrio de sales y demás en el organismo. ¿Qué pruebas son útiles para saber si tenemos un paciente con una nefritis lúpica? El examen general de orina, como les comentaba, una relación proteína-creatinina. Una prueba que se llama proteinuria de 24 horas y la creatinina en sangre. El examen general de orina, bueno, ya lo comentamos, la relación proteína-creatinina. La función del riñón es filtrar la sangre y eliminar los desechos. Las proteínas y las creatininas son metabolitos que pueden o no aparecer dependiendo del estadio de la enfermedad. Por ejemplo, la creatinina. La creatinina es un metabolito de desecho del músculo. ¿Qué sucede? Al ser un metabolito de desecho, tiene que aparecer en la orina. Normalmente cuando se tiene que saber si hay un daño renal, se hace la creatinina en sangre y la creatinina en orina. ¿Qué sucede? Al ser un metabolito de excreción o de eliminación, tiene que estar en una concentración en orina y baja concentración en sangre. ¿Qué sucede? Al aumentar la creatinina en sangre, quiere decir que la filtración que se está dando en la orina o la eliminación de la creatinina en orina no está siendo suficiente, no está siendo efectiva. Esto ya habla de un daño renal. Cuando baja la creatinina en sangre, quiere decir que la eliminación de la creatinina en orina está siendo la adecuada y de este modo podemos llegar a concluir que el riñón está teniendo una buena función, está haciendo su función de filtrado adecuadamente. En pacientes con lupus, lamentablemente ya es muy frecuente encontrar problemas de función renal. Esas son las pruebas más comunes que un médico necesita para diagnosticar lupus. Estamos hablando de pruebas de inmunoglobulinas, como las que hemos platicado, los anticuerpos, ANA, los de doble cadena, la biometría hemática y las pruebas de funcionamiento renal. Bueno, técnicas especializadas del ADN, donde el QVP, pues, o el QVP o el químico del laboratorio trabaja. La inmunofluorescencia indirecta se usa para el ANA, anticuerpos antinucleares y anticuerpos de doble cadena de DNA. Esto se ve al microscopio y no es un solo patrón homogéneo o patrón moteado. Se dice que en esta ocasión
se tienen 3 patrones. Cada uno da una pista, como dice aquí, una pista diferente, un rango diferente de la enfermedad al médico reumatólogo, por ejemplo. En el patrón homogéneo, recordemos que los anticuerpos antinucleares atacan el núcleo. Entonces, en un patrón homogéneo, la visión es que todo el núcleo se ve de un mismo color o se ve completo. En un patrón moteado se ve el núcleo con unas manchitas. En ambos casos se dice que el lupus eritematoso sistémico está activo o que existe el lupus eritematoso. Recordemos que la prueba de ANA es específica, bueno, ayuda mucho en el diagnóstico del lupus. La diferencia del patrón moteado y el patrón homogéneo es que el patrón moteado no solamente se presenta en pacientes que tienen lupus eritematoso sistémico, también se puede presentar en pacientes que tienen síndrome de Sjögren, otra enfermedad autoinmune que muchas veces se asocia con lupus eritematoso sistémico. Y tenemos el patrón periférico. El patrón periférico es cuando solamente se ve un halo alrededor del núcleo. Y aquí es algo muy importante. En este patrón que se ve en la inmunofluorescencia, no solamente se detecta el lupus eritematoso sistémico, sino que también se detecta que en ese momento la enfermedad está activa. Es decir, tenemos un brote de lupus. La ELISA y la quimioluminiscencia son técnicas automatizadas para cuantificar anticuerpos. Ya habíamos comentado el anti-RO y el anti-LA, que bueno, sabemos que son específicos para ciertos momentos de la enfermedad o para patrones como en el caso del embarazo. La nefelometría, eso es donde se miden las proteínas, la C3 y la C4, ya habíamos comentado hace un momento, que son los complementos del sistema inmune, que son específicos y que ayudan mucho en el diagnóstico del lupus y el tratamiento, porque nos muestran cuando la enfermedad está activa. Y la citometría de flujo que se usa en investigación, y eso es muy poco frecuente su uso. La siguiente. Algoritmo práctico para el QVP. ¿Qué hacer cuando llega una solicitud de lupus? ¿Qué es lo que hace el químico del laboratorio? Normalmente, cuando un médico tiene un paciente con sospecha de lupus, es una correlación de muchos datos. No solamente es cuestión de laboratorio, sino también de clínica. Y él es el que nos solicita normalmente una batería de estudios de laboratorio. Entre ellos está el ANA, a veces pide el ADN de doble cadena, pero normalmente pide C3, C4, ANA, hemoglobina, biometría hemática y exámenes generales de orina. Pero bueno, si nosotros tenemos sospecha de que algún paciente tiene lupus, en la primera vez se busca detectar anticuerpos antinucleares. Si el caso sale positivo, para confirmar, podemos utilizar el anti-DNA de doble cadena, el anti-Smith que ya habíamos comentado, que es muy específico, pero que no se presenta en todos los pacientes. Y si hay sospecha de actividad, bueno, pues utilizamos un anti-DNA de doble cadena o buscamos un C4 y un C3 bajo. Si hay anemia, podemos hacer una prueba directa de COMS y el conteo de plaquetas. Recordemos que también, bueno, el riñón también se encarga de estar en homeostasis de los líquidos que entran y salen del organismo. Si hay un problema renal, se puede presentar hipertensión, edema o espuma en la orina. Y por eso es que el médico reumatólogo ordena o solicita un examen general de orina, donde se pueden encontrar proteínas, donde se puede encontrar la creatinina y donde se puede encontrar inclusive hasta sangre. La siguiente. Y bueno, pues al tener este tipo de resultados, se puede decir que se tiene
perfil inmunológico compatible con lupus. Y bueno, mensajes finales. El lupus es un diagnóstico, se diagnostica tanto en el laboratorio como en la clínica. Habíamos comentado que se tienen 11 criterios para detectar el lupus. Entre ellos están las manchas maculares, cansancio, la fotosensibilidad, las úlceras umbrales y obviamente pues toda la batería de pruebas o de test que se han mencionado en esta presentación. El trabajo del químico de laboratorio es dar los resultados con mayor precisión posible, porque bueno, no solamente nos ayudamos, no solamente ayuda al diagnóstico, sino que también ayuda al tratamiento de la enfermedad. Y bueno, un buen diagnóstico puede salvar desde un riñón hasta salvar una vida. Cuando nosotros hicimos la convocatoria para esta presentación, tuvimos algunas pruebas, algunas preguntas. Y las preguntas que tuvimos las están en las estamos presentando en esta diapositiva. La primera pregunta es, ¿puede haber lupus con un ANA negativo? Sí. Se dice que en un 2% de los casos que aparentemente es un ANA negativo, bueno, es un ANA negativo, puede ser un lupus. Recordemos que el médico reumatólogo no solamente se guía por los resultados del laboratorio, sino que también por la clínica. Es muy común que podamos encontrar un paciente que tiene, insisto, ya uno de los criterios o varios de los criterios, de los 11 criterios para diagnosticar lupus, con una mácula en la cara, la fotosensibilidad, las úlceras orales, el cansancio, y puede ser que sea negativo. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Bueno, pues entonces nos vamos o el médico solicita una prueba más efectiva o más específica como el anti-DNA de doble cadena para hacer la correlación específica y dar un diagnóstico. Pero sí, efectivamente puede haber lupus con ANA negativo. Otra pregunta que también se nos hizo fue que cuando se repiten los anticuerpos. Suponemos que esta pregunta se refiere a los anticuerpos ANA, los anticuerpos antinucleares. Y bueno, esto, en la prueba de ANA, se utiliza más bien para el diagnóstico. Una vez que tenemos un ANA positivo, ya sabemos que el paciente tiene lupus. Las pruebas que normalmente se realizan dependiendo del criterio del médico, uno cada mes, cada 3 meses o cada 6 meses, puede ser entre ellas el C4, C3, los complementos C4, C3, el anti-DNA de doble cadena, la biometría hemática y, por supuesto, el examen general de orina. Otra pregunta que también nos hicieron fue que ¿qué patrón de ANA es más sospechoso de lupus? Ya habíamos comentado que en la inmunofluorescencia el patrón de ANA son 3. Es el homogéneo, es donde se ve el lupus, que es positivo, el moteado, que también se puede dar, y que es que se presente, que se puede dar también en el síndrome de Sjögren, y el periférico. Y todos dan positivos y hablan de un lupus. La ventaja que se tiene o la lectura que se tiene con el patrón periférico es que el lupus está activo en ese momento. Otra pregunta que también nos llegaron fue la PCR, que si la PCR sirve para el diagnóstico de lupus. La PCR es proteína C reactiva. Y bueno, algunos médicos la solicitan, aunque no puede ser diagnóstica ni puede ser específica porque la proteína C reactiva es una proteína que se presenta en el organismo cuando se tiene hay una inflamación. Es una respuesta se produce una respuesta inflamatoria y que se puede dar por muchas causas. Y bueno, esas son las preguntas que nos hicieron llegar cuando se habló de este tema, se dijo que se hablaría de este tema.
Bueno, muchas gracias por su atención. En este momento me gustaría saber si tenemos algunas dudas o algunas preguntas. Con todo gusto se las puedo contestar. ¿Qué habilidades debería desarrollar un estudiante que quiera dedicarse a inmunología? ¿Qué? Habilidades debería desarrollar un estudiante que quiera dedicarse a inmunología. Bueno, las habilidades, bueno, nos está preguntando qué. Esmeralda. Esmeralda, nos está preguntando Esmeralda que cuáles son las habilidades que tiene que tener una persona que quiere dedicarse a la inmunología. Dentro de la carrera de químico bacteriólogo parasitólogo, de la UNAM, el Politécnico y la UNAM, hay varias carreras, hay varias especialidades. Y habilidades, bueno, tiene que aprender las habilidades, tiene que tomar inmunología, tiene que tomar algunas especialidades que esté dedicada o dirigida hacia el sistema inmune del organismo. Okay. Dice, ¿cómo se reportan los patrones de inmunofluorescencia, ANA, y qué anticuerpos sospecha cada uno? Recordemos que el ANA bueno, la pregunta dice que ¿cómo se reportan los patrones de inmunofluorescencia ANA? Ajá. ¿Y qué anticuerpos sospecha cada uno? Son anticuerpos. Recordemos que los patrones son 3 y los 3 únicamente sirven para el diagnóstico de lupus. La única diferencia entre el patrón homogéneo, el patrón moteado y el patrón periférico es que los 3 están presentes en un lupus eritematoso sistémico. En el moteado también se presenta en enfermedades como Sjögren. Y el periférico, ese no solamente da como resultado la presencia del lupus eritematoso sistémico, el diagnóstico del lupus eritematoso sistémico, sino que habla de una actividad presente, un brote de la enfermedad en el momento que se toma la muestra del paciente. Aquí dice, ¿por qué el ANA puede dar falsos positivos? ¿Por qué el ANA puede dar falsos positivos? Recordemos que el sistema inmune, y no todas las pruebas de laboratorio, no todas las pruebas de laboratorio tienen un 100% de efectividad. Hablábamos, por ejemplo, que el ANA da un 99.95% de efectividad. El 2% que da pueden ser falsos positivos. Recordemos que son pruebas de inmunofluorescencia, pruebas en las que es una reacción antígeno-anticuerpo. Y recordemos que estos anticuerpos que forma el paciente con lupus eritematoso sistémico son anticuerpos que se producen de manera errónea en el organismo y que de esa manera es que actúan en contra del propio organismo. Por eso se dan los falsos positivos, porque son anticuerpos que se están produciendo o son proteínas que se están produciendo en el organismo atacando el mismo organismo. Pero bueno, el porcentaje de falso positivo es muy baja y repito, cuando estamos hablando de un 2%, pero cuando esto sucede, se tienen otras pruebas que correlacionan, no solamente la clínica, sino otras pruebas inmunológicas que nos ayudan o le ayudan al químico a determinar si es lupus o no positivo. ¿El ANA puede diagnosticar otra enfermedad? Bueno, anticuerpos antinucleares. Se puede presentar en otras enfermedades, ya que habíamos dicho, por ejemplo, que dentro de los patrones de
de lana está el síndrome moteado. Y también habíamos dicho que puede presentarse en pacientes con síndrome de Sjögren. Sí se puede aparecer el lana en otra enfermedad. Dice, ¿cada cuánto debería un paciente con lupus hacerse estudios de control? Los estudios de control que se debería de hacer un paciente con lupus es dependiendo de la actividad de la enfermedad y el criterio del médico reumatólogo. Se pueden hacer cada mes, cada 3 meses o cada 6 meses, dependiendo de los resultados previos que se han obtenido y de la clínica que el médico ve en su paciente. Dice, ¿qué diferencia a un QVP bien entrenado de alguien que solo opera el equipo? Bueno, al final de cuentas no es cuestión de que un QVP bien entrenado o alguien que solamente opere el equipo. Normalmente en los laboratorios se tienen profesionales, licenciaturas. Yo les decía muy al principio de la presentación que un químico de laboratorio, aparte de ser un químico, bacteriólogo, parasitólogo, un QVP, puede ser un QFB, un QFI, un biólogo, un bacteriólogo. Y no solamente es cuestión de manejar los equipos, ya la gente del laboratorio tiene que estar altamente especializada. Y dentro del laboratorio también hay zonas o pruebas específicas que solo pueden hacer personas especializadas. ¿Por qué no basta con que una prueba salga positiva para confirmar el lupus? Porque volvemos a lo mismo, la prueba más recurrente o la más ocurrida es la prueba de Ana, pero la prueba de Ana, recordemos que solamente se puede dar como enfermedad del síndrome de Sjögren que ya había comentado, pero también se puede dar como artritis reumatoide y otro tipo de enfermedades autoinmunes. Por eso es importante, solamente en una prueba de Ana, lo que nos está diciendo es que en la sangre hay anticuerpos producidos por el propio cuerpo que nos están causando problemas. Eso es lo que está pasando, ¿no? Solamente nos habla de anticuerpos que están atacando, presencia de anticuerpos que están en sangre, que atacan el núcleo de células sanas. Eso es lo único que nos dice una prueba de Ana, ¿no? Que hay anticuerpos en la sangre que están atacando los núcleos de las células sanas. Y vuelvo a lo mismo, lo podemos encontrar en el síndrome de Sjögren, lo podemos encontrar en el lupus eritematoso sistémico, lo podemos encontrar en la esclerodermia, lo podemos encontrar en artritis reumatoide. Dice, ¿cree que el papel del QVP está subestimado en enfermedades autoinmunes? No necesariamente el papel del QVP está subestimado, no. Al final de cuentas, nosotros como químicos de laboratorio, nuestro trabajo es ayudar en el diagnóstico y en el tratamiento de las enfermedades. Nosotros podemos interpretar los resultados, pero nos faltan datos. El médico, insisto, el médico reumatólogo es el único que puede diagnosticar, ya teniendo toda la información, la clínica y la información clínica y la información de laboratorio. No se subestima porque finalmente nosotros tenemos un papel importante, el químico del laboratorio, no solamente en enfermedades autoinmunes, sino en cualquier tipo de enfermedad. Esa es la función de un laboratorio clínico, es detectar enfermedades, ayudar a diagnosticar enfermedades, ayudar a diagnosticar o a ver si los tratamientos están funcionando. Y al final de cuentas es para mejorar la vida o la calidad de vida de las personas de este país, ¿no? De cualquier lugar. Y ya serían todas. Tenemos un comentario de Fred, de Setlu, que dice, querida María Elena, qué tema tan importante desde Setlu, Laura, tía y yo te mandamos nuestra admiración. Muchas gracias, Laura, muchas gracias, Efren. Estoy un poquito enferma, pero bueno, espero que haya sido de su agrado. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Les recuerdo que somos la Fundación Ingeniero Felipe Gilberto Casares Maldonado del Figura y estamos a sus órdenes para cualquier paciente que tenga lupus
Y bueno, estamos muy contentos de estar nuevamente aquí. Muchas gracias y hasta luego.